Yo quiero hacerle unas preguntas antes de iniciar en esta noche. Y yo le pregunto, ¿está su familia luchando con múltiples conflictos que parecen que nunca van a terminar? No conteste, ¿verdad? Esas son preguntas muy personales. ¿Están cansados de discutir las mismas cosas vez tras vez dentro de la familia? ¿Dudas que puedan llegar ustedes como familia a tener un acuerdo satisfactorio? Yo sé que en algunas familias las respuestas probablemente fueron a todas sí. Sí es cierto, tenemos múltiples conflictos que parece que nunca van a terminar porque termina ese y luego sigue otro y acaba otro y sí comienzan nuevos y estamos cansados de discutir las mismas cosas vez tras vez y la verdad es que sí tenemos alguna duda de que lleguemos a ponernos de acuerdo, un acuerdo satisfactorio. Pues déjeme decirle que sí hay forma de resolver los conflictos entre usted y su familia. Si existe alguien que sabe solucionar los problemas matrimoniales y familiares, tiene que ser aquel que diseñó la familia y que diseñó el matrimonio, ¿sí? El que te formó, el que te hizo, a ti y a mí, pues nos muestra su diseño para la familia. Ahora bien, ¿de qué manera estamos tratando de buscar solucionar los conflictos en nuestra familia? ¿De acuerdo a cómo los solucionaron nuestros padres o de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra? Porque son dos puntos totalmente diferentes. Uno es por el lado humano. Decimos, bueno, es que mi padre así trataba de resolver el problema con mi madre y es lo mismo que yo repito el día de hoy. Y probablemente te esté causando cada día más y más conflictos como familia. Pero pues ahora tenemos la palabra de Dios. Ahora tenemos aquí lo que Dios diseñó para ti y para mí a través de este manual que cada día tú y yo debemos de ir a consultarle y a sacar lo mejor para nuestra vida y ver cómo resolvemos esos conflictos. ¿Sabes? Sí se puede. Sí se puede resolver los conflictos de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí podemos encontrar solución. Cuando la gente viene a consejería y estamos platicando, ellos comienzan a decirme una serie de cosas y me dicen, no, pero mire, hermano, déjeme decirle esto y esto. Y yo siempre les digo, mire, todo lo que usted me diga, yo se lo voy a contestar con la Biblia. Todo el problema que usted me exponga, yo se lo contesto con la Biblia. ¿Usted cree que la Biblia tiene una respuesta para cada una de las soluciones o de los problemas que tenemos? ¿Sí? ¿Sí lo cree? ¿Y por qué no vamos a ella cada vez que tenemos los conflictos? ¿Por qué tratamos de resolverlos como queremos o como creemos que se deben de resolver? La palabra de Dios tiene la respuesta cada día. Déjeme darle algunos puntos. Punto número 1. Necesitas un corazón o una voluntad dispuesta a resolver los conflictos. Eso es lo primero que necesitamos tú y yo. Una voluntad y un corazón dispuesto a resolver los conflictos. ¿Por qué? El punto decisivo, el punto inicial de todo esto es la disposición de resolver los conflictos. Yo lo veo muchas veces cuando platicamos con la gente y le hablamos de la palabra y le compartimos y están metidos en una serie de conflictos, ¿verdad? En una serie de problemas y les preguntamos, bueno, ¿realmente quieres tú resolver los problemas que estás viviendo o no? Y algunos dicen sí, pero es que mira que no los vemos muy convencidos. No están muy convencidos, ¿verdad? Muchas veces no están dispuestos. ¿Cuántas veces hemos tratado problemas con parejas matrimoniales o con familias que dicen, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber nada. No están dispuestos a resolver el conflicto. Entonces, el punto inicial que tú y yo donde debemos de partir de ese punto inicial, de ese punto decisivo, es tener un corazón dispuesto para resolver los conflictos. Cuando viene a consejería, casi siempre la pregunta es esa. O sea, ustedes están dispuestos a hacer lo que Dios dice y lo que la Biblia dice en su relación? Y si contestan sí, sí estamos dispuestos, por eso venimos, queremos un consejo y queremos echarle ganas. Ahí vemos en ese momento que la gente está dispuesta a solucionar los conflictos que están pasando. Pero hay otros que definitivamente se cierran y dicen, no,
no, sabes, ya mucho tiempo, ya le hemos insistido, ya probamos por aquí, ya probamos por acá, pero no podemos. Pero es que, ¿cuál es el problema? Que no hay un corazón dispuesto, no hay una voluntad dispuesta para resolver los conflictos. Tenemos que tener ese corazón dispuesto, y el primer paso que tenemos que resolver tú y yo es determinar y resolver los conflictos que nosotros personalmente tenemos. Para resolver los conflictos con nuestra familia tenemos que comenzar en una manera personal. Tenemos la costumbre siempre de ver los problemas en los demás. Tenemos la costumbre siempre de ver que los demás son los que se equivocan y yo no. Tenemos la costumbre de ver que los demás están mal y yo no. Eso sucede muy fácilmente en una familia, donde siempre vemos que todos están mal menos yo. Y siempre lo hacemos de esa manera. Yo te pregunto, ¿estás determinado a resolver los conflictos entre tú y tu familia? ¿Tienes una voluntad dispuesta a tomar los pasos que Dios requiere de ti? Bueno, qué bueno. Con un corazón dispuesto no existe problema para que haya una solución a la necesidad y al conflicto que tú estás viviendo, pero tienes que estar dispuesto. Dios promete en su palabra que Él está buscando corazones dispuestos a obedecerle. ¿Y para qué? Para que Él haga abundar las bendiciones en ellos. Ve conmigo a Isaías capítulo 1, por favor. Busca Isaías capítulo 1, por favor, en el verso 19. ¿Lo tienes? Isaías 1:19, ¿lo tiene? Acompáñeme, por favor. Si quisiereis, o sea, si estás dispuesto, si tienes voluntad, dice, ¿no? Significa también aquí, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Versículo 20, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Si quieren y oyen, comerán el bien de la tierra. Si quieres y oyes lo que Dios te quiere enseñar en esta noche y estás dispuesto a obedecerle, recibirás la bendición de Dios, conforme a su palabra, conforme a tu obediencia. Pero ¿qué dice en el versículo 20? Si no quieren y son rebeldes, pues serán consumidos a espada, porque así lo ha dicho la boca del Señor. Dese cuenta en estos versículos cuánta importancia tiene para Dios un corazón realmente dispuesto a hacer su voluntad. Y con este tipo de corazón tenemos que comenzar tú y yo para estar dispuestos a obedecer a Dios y hacer su voluntad. Yo dudo mucho que haya una familia que no tenga conflictos. ¿Por qué? Porque como seres humanos hay una interrelación, y esa interrelación pues causa, ¿verdad?, que en algún momento pues nos ofendemos o nos decimos alguna palabra que no estábamos, en ese momento no estábamos muy de modo cuando nos dijeron esa palabra y nos ofendimos, nos sentimos o tuvieron una actitud con nosotros que no estuvo muy bien y ya nos herimos y todo ese tipo de cosas, y eso ya se desató un conflicto. ¿Sabe? Yo no dudo que haya, ya me hice bolas ahí, dudo que haya una familia que no tenga un conflicto, a no ser una familia que ya esté completa en el panteón, que ahí una familia que Dios los llamó a todos completitos, ¿verdad? Y los llamó a cuentas y ya están todos ahí en una cripta en el panteón. Pues ahí sí creo que ya no tienen conflictos, porque pues ya no hay una interrelación, ¿verdad? Ya están muertos totalmente cada uno. Bueno, pero mientras tengamos vida va a haber este tipo de situaciones. Ahora, la pregunta es, ¿cómo estás resolviendo cada una de estas situaciones que se presentan dentro de la familia? ¿Cómo estás resolviendo cada conflicto que se presentan? ¿Vas a la palabra de Dios y ves lo que Dios dice de acuerdo al conflicto que estás viviendo, o lo tratas de solucionar a tu manera, como tú piensas? ¿Sabes? Quizás tengamos que comenzar pidiéndole a Dios que nos dé un corazón dispuesto a estar dispuesto.
Señor, dame un corazón dispuesto, que esté dispuesto a hacer tu voluntad. Y sabes, yo no tengo duda que Dios nos puede ayudar en esto. Pero primero tenemos que tener un corazón dispuesto para buscarlo a Él. Punto número 2, necesitas reconocer tu necesidad de la ayuda de Dios. Necesitas reconocer tu necesidad de la ayuda de Dios. Mateo capítulo 26, por favor. Mateo 26, por favor, versículo 41. Necesitas reconocer tu necesidad de la ayuda de Dios. ¿Qué dice Mateo 26, 41? ¿Lo tiene? Vamos a leer desde el 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué? Es débil. Jesús sabía que sus discípulos estaban dispuestos a seguirle. También Él conocía la debilidad de ellos, y por eso Jesús nos anima a orar. Él sabe que solo el poder del Espíritu Santo domina la debilidad de la carne. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida, tú y yo, para poder dominar la debilidad de la carne. Por eso necesitamos la ayuda de Dios en nuestra vida. Necesitamos la ayuda de Dios. Nos damos cuenta que somos débiles e incompetentes muchas veces para hacer en nuestra propia fuerza lo que Dios requiere de nosotros. Y yo te lo pongo bien fácil. ¿Cuántas veces nos hemos comprometido en nuestra propia carne o en nuestras propias fuerzas a hacer algo, o dejar de hacer algo más bien, que no está bien? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, verdad? ¿Sabes qué? Sí, yo ya voy a dejar de hacer esto. Es más, voy a dejar el cigarro. Vas a ver que ahora sí lo voy a lograr, y yo lo voy a dejar no por 3 meses, lo voy a dejar por todo un año, 2 años, y comienzas a hacer esas promesas. Pero al pasar el tiempo nos damos cuenta de que somos débiles, que somos incompetentes para cumplir las promesas que hacemos en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios. ¿Cuántos de nosotros un día fuimos con Dios y le dijimos: Señor, necesito tu ayuda, reconozco mi debilidad delante de ti, Señor? No puedo dejar el alcohol, no puedo dejar el cigarro, no puedo dejar la droga, Señor, no puedo dejar la pornografía, no puedo dejar esto, Señor, pero yo sé que con tu ayuda sí lo puedo hacer, Señor. Aquí estoy, reconozco mi debilidad delante de ti. Y en ese momento es cuando nosotros comenzamos a recibir esa fortaleza para poder hacer lo que tenemos que hacer. Ve conmigo a 2 de Corintios capítulo 12, por favor. Segunda de Corintios capítulo 12, versos 9 y 10. ¿Lo tienes? Dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Mira, ¿cómo funciona esta parte? Cuando tú y yo reconocemos nuestra debilidad delante de Dios, es cuando la mano de Dios comienza a trabajar en nuestra vida. Porque mientras tú y yo estemos convencidos de que no, yo puedo cambiar a la hora que yo quiera, yo puedo dejar el cigarro que yo quiera, es más, yo puedo cambiar mi carácter a la hora que yo quiera, yo puedo ser un excelente esposo a la hora que yo quiera, yo puedo ser una excelente ama de casa o un excelente hijo a la hora que yo decida. Y nos damos cuenta que no es cierto, que son promesas y son situaciones que en nuestras propias fuerzas nosotros las animamos a tratar de cambiar, y no podemos. ¿Por qué? Porque necesitamos la ayuda de Dios. Probablemente tu relación familiar no esté muy bien,
porque pues no has podido cambiar. Ese carácter o esas actitudes que tú tienes no las has podido cambiar, y has hecho muchas promesas de que ahora sí vas a cambiar. Probablemente a lo mejor tú como esposo le has prometido a tu esposa muchas veces: ¿sabes qué? Ahora sí le voy a echar ganas, de veras, créemelo, voy a echarle ganas con el Señor y contigo y con los hijos y todo eso. Y pasa una semana o pasan 2 semanas y vuelves a lo mismo, y vuelves a lo mismo. ¿Y sabes por qué? Porque todavía en tus propias fuerzas quieres cambiar lo que solamente Dios puede cambiar en tu vida. Mientras no dejes que la ayuda de Dios venga a tu vida, mientras no reconozcas tu debilidad delante de Él y dejes que la mano de Él comience a transformar esa área en tu vida, es muy difícil que puedas cambiar lo que tú crees que ya cambiaste. No. Necesitamos tener esa relación directa con Él, esa relación donde podamos cambiar tú y yo. Para tener un cambio en nuestra vida necesitamos tener una relación con Jesús cada día. Necesitamos tener un corazón dispuesto. Cada día necesitamos vivir en la voluntad de Él. Y yo te voy a decir algo: así como podemos estar reconciliados con Él, podemos estar reconciliados cada día con nuestra familia también. Punto número 3, necesitas tener el deseo de agradar a Dios. Necesitas tener ese deseo en tu corazón de agradar a Dios. Este deseo es indispensable en un proceso de reconciliación, créemelo. El deseo de agradar a Dios te motivará a tomar cualquier acción que sea necesaria en cualquiera de los conflictos. Algo que no harías si no tomara a Dios parte en la situación que estás viviendo. Ve conmigo a 1 de Tesalonicenses, por favor, capítulo 4. Aquí el apóstol escribió a los cristianos en Tesalónica y ve lo que les dice. 1 de Tesalonicenses 4:1, por favor. ¿Lo tienes? Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Qué necesitamos? Agradar a Dios. Note lo que Pablo les dice ahí, ¿verdad? Que usted y yo necesitamos conducirnos como conviene, buscando agradar a Dios. Esta actitud, fíjese bien, esta actitud, este deseo de agradar a Dios es tan importante, pero es tan importante porque la dificultad básica en cada matrimonio, en cada familia, es el deseo de agradarse uno mismo. Muchos de los conflictos existen en verdad por ser egoístas, por ser caprichosos o por querer justificarnos a nosotros mismos. Pero cuando tú y yo tenemos ese anhelo, ese corazón dispuesto para agradar a Dios y para conducirnos como conviene en el Señor, no tenemos ningún problema en vivir conforme a la vida que agrada a Dios, porque estamos agradando a Dios. Y no tenemos ningún problema cuando tú y yo decidimos vivir una vida que agrade a Dios, una vida que sea conforme a lo que Dios ha dictado en su palabra. Estamos agradando a Dios y tú no te preocupes, vamos a agradar a los que están con nosotros también, porque estamos buscando agradar a Dios. Estamos dejando a un lado ese carácter egoísta, caprichoso. Estamos dejando de justificarnos a nosotros mismos. Santiago 3:16 dice, no lo busques, porque donde hay celos y contención, o sea, la contención nace del egoísmo, dice, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos y contención. Cuando tú y yo buscamos agradar a Dios, ¿sabes? Vale la pena vivir. Por eso, para superar nuestros propios deseos egoístas, necesitamos ser motivados por algo más fuerte: el deseo de agradar a Dios. Por eso es importante que tú y yo busquemos agradar a Dios. Cuando tú y yo tengamos en nuestro corazón bien definido
que necesitamos, que anhelamos agradar a Dios en nuestra manera de vivir, no te preocupes por los demás. Eso es más fuerte y puedes vencer cualquier situación que se presente en tu vida, cuando en tu corazón estás dispuesto a agradar a Dios. Cuando tú y yo estamos dispuestos a agradar a Dios, no importa nada, nada de lo que se levante en contra de nosotros. Si nuestro corazón está bien definido, agradar a Dios. Cuando tú como esposo tienes el deseo de agradar a Dios, vas a buscar de cualquier forma mantener la relación, la buena relación en tu familia. Como esposa, igual. ¿Cuántas veces nos hemos detenido en ocasiones por alguna circunstancia y pensamos, decimos, no, es que esto no le agrada a Dios, es que esto no lo debo de hacer, esto me detiene, es más grande mi deseo, es más grande mi anhelo por agradar a Dios que esta situación que se me está presentando? Puede ser una cuestión de coraje, puede ser una cuestión de una tentación por ahí, ¿verdad? Donde al caminar o entrar en ese pecado vas a afectar a tu familia también y vas a ofender a Dios, y en tu corazón está ese deseo, ese anhelo de decir, no lo voy a hacer. No, es más fuerte mi deseo de agradar a Dios que la tentación que tengo. Es más fuerte mi deseo de agradar a Dios que buscar un conflicto con mi esposa o que ofender a mis hijos. No, ¿sabes qué? No. Por eso en nuestro corazón eso debe de ser un anhelo, buscar agradar a Dios y caminar cada día como conviene en el Señor. De esa manera no tenemos problemas en esa situación, porque estamos buscando siempre el agradar a Dios. Y tú y yo necesitamos tener ese anhelo en nuestra vida. Cuando escoges agradar a Dios, estás tocando la raíz de tus problemas. Si obedeces la palabra de Dios, naturalmente vas a agradarle a Él en todas las áreas de tu vida. Cuando tú decides agradar a Dios. Y para agradar a Dios tienes que tener unos pasos prácticos. Tienes que controlar tu ira. Tenemos que controlar nuestra ira. Es una decisión que tienes que tomar en cada conflicto. En cada conflicto que se suscita en una familia, en un matrimonio, sale una ira explosiva y es lo que impide una solución muchas veces de los conflictos, porque ya te enojaste tú, ya se enojó ella, ya se enojaron los hijos, se volvió una legata, se volvió una gritería y no hubo una solución a los conflictos. Muchos han dicho, o muchos hemos dicho probablemente, es que no puedo controlar mi genio. ¿Has oído eso? Es que no puedo controlar mi carácter. ¿Ha escuchado usted con esas palabras? Es que no puedo controlar mi genio. Por más que hago esto, por más que hago otro, no puedo controlar mi genio. Pero yo te voy a decir algo, tú puedes controlar tu ira si pides la ayuda de Dios. Él tiene la fuerza que tú y yo necesitamos para hacer lo que ves como imposible. Lo que vemos como imposible, Él tiene la fuerza para ayudarnos. Ve conmigo a Proverbios 23, por favor, y veamos qué dice su palabra. Proverbios 23. Proverbios capítulo 20. ¿Ya lo tienes? ¿Qué dice? Honra es del hombre dejar la contienda. Honra es del hombre dejar la contienda. Mas todo insensato, ¿qué? Se envolverá en ella. Honra es del hombre dejar la contienda. Mas todo insensato se envolverá en ella. ¿Qué dice Proverbios 16:32? Por favor, dale vuelta ahí, por favor. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Me gusta mucho la otra versión cuando dice, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades.
Entonces, podemos decir, ¿se puede o no se puede? ¿Sí se puede? Pero ¿qué pasa? No se quiere o no estamos dispuestos. No estamos dispuestos a ser pacientes en lugar de valientes. Yo creo que la ira es algo muy arraigado en la vida de muchos. Ahora sí, de esos que incluso a la pasada, ¿verdad? Sienten como la lámpara de Aladino. A la pasada los frotan e inmediatamente aparece el genio. Probablemente a lo mejor tú tienes un Aladino en tu casa, o somos un Aladino en nuestra casa, o en el lugar donde nos movemos. La gente nos toca o nos frota, inmediatamente aparece el genio. Pero ahí está la palabra. La palabra de Dios tiene la respuesta. Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo estamos solucionando los conflictos que tenemos como familia? ¿De acuerdo a lo que aprendimos en nuestras casas? ¿O de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros traemos cosas de nuestra familia? Cosas que aprendimos, el carácter, situaciones que vivimos en nuestras familias, y ahora en nuestra familia actual, con nuestra esposa y con nuestros hijos, somos un reflejo de lo que tú y yo veíamos cuando estábamos niños y que no nos gustaba nada, nada. No nos gustaba ver cómo los padres gritaban, cómo los padres hacían sus cosas ahí, o cómo hacían sus berrinches, ¿verdad? Como esposos, y tú como niño todo asustado, todo angustiado, porque ¿qué va a pasar? Mis papás están peleando, mis papás están alegando, mis papás traen un conflicto, mis papás están diciéndose cosas, y tú asustado y angustiado. Y probablemente ahora tus hijos ven las mismas escenas que tú viviste. Pero ahora ya no tenemos excusa para ser diferentes. Es que mi madre así arreglaba las cosas con mi padre y por eso yo las arreglo así con mi esposo. Es que mi padre trataba así a mi madre y le daba duro, y por eso yo hago lo mismo con mi esposa, porque pues eso aprendí. ¿Sabes qué? Estás equivocado. Hay una nueva forma de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo estamos solucionando los conflictos? ¿De acuerdo a lo que creemos o de acuerdo a la palabra de Dios? Refrenar la ira es una manera de apagar una discusión antes de que se encienda. ¿Qué dice Proverbios también? La blanda respuesta, ¿qué? Calma la ira. La blanda respuesta calma la ira. Entonces, refrenar tu ira es una manera de apagar una discusión antes de que se encienda. Igualmente, en una discusión puedes decidir tú mejor calmarte, dejando el enojo a un lado. Podemos aprender a dominar nuestro espíritu en lugar de permitir que tu espíritu te domine a ti. Debemos de aprender. Pero ¿cómo podemos refrenar nuestra ira? ¿De dónde sacamos las fuerzas suficientes para controlar el espíritu? ¿Sabes? Necesitamos hacer una decisión, y esa decisión es pedirle ayuda a Dios y someternos al Espíritu Santo. Necesitamos vivir así. Al apagar tu enojo, al apagar tu ira, tú tomas la decisión de agradar a Dios en ese momento. ¿Qué dice Zacarías capítulo 4? Ve conmigo, por favor. Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4, ¿lo tienes? Verso 6. ¿Qué dice?
Entonces respondió, dice, entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con fuerza, no con ejército, sino con mi espíritu. Tu ira puede ser muy fuerte, pero yo te voy a decir algo: el Espíritu Santo es aún más fuerte todavía. Tenemos que escuchar en lugar de tratar de demostrar que tenemos la razón. Tenemos que escuchar en lugar de tratar de demostrar que tenemos la razón. ¿Cuántas veces estamos ahí en una plática familiar y cuando tu familia te quiere comentar algo por lo cual están molestos, tú les interrumpes? Tú tratas de contestar o resolver el asunto antes de que termine de hablar tu familia. Tratas de ganarle las palabras, estás interrumpiendo. Y yo te pregunto, ¿en verdad estás escuchando o ya estás pensando en lo que vas a contestar? Todas estas son señas de que no estamos escuchando. Y sabes, eso es por costumbre en muchos padres. No aprendemos a escuchar a nuestros hijos. Nuestros hijos comienzan a decir algo y comenzamos a regañarlos antes de tiempo y comenzamos a decirle: es que está mal y eso. Y llega el momento en que los hijos te dicen: papá, espérame, déjame terminar. Todavía no he terminado de decirte lo que te voy a decir y ya me estás regañando. Todavía no he terminado de decirte lo que yo te quiero decir y ya me estás juzgando. Déjame terminar, por favor, y ahorita en cuanto yo termine de hablar, si quieres ya me dices lo que tú quieras. Y cuando ellos terminan de hablar, muchas veces es muy diferente lo que nos van a decir a lo que nosotros estamos pensando que nos van a decir. Y les estamos interrumpiendo y estamos tratando de contestar o resolver el asunto antes de que ellos mismos terminen de hablar. Llegan los hijos de la escuela y te comienzan a platicar y te dicen: fíjate, papá, que el maestro me regañó por eso. Ya ves, te he dicho que te comportes como debe de ser, vas a dar un mal espectáculo, ¿qué testimonio estás dando? Y esto, y esto, y esto. Oye, papá, nada más tantito, escúchame. ¿Saben? Muchos de nosotros no fuimos escuchados por nuestros padres. Ni siquiera la oportunidad tuvimos de decirles que estaban equivocados. Muchos de nosotros no fuimos escuchados cuando éramos niños y ahora repetimos muchas veces el mismo patrón de no saber escuchar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no tenemos la paciencia para escucharlos. Y nuestros hijos muchas veces buscan tratar de resolver los problemas a la manera como ellos piensan, porque ya saben que el venir a nosotros no van a encontrar una respuesta que ellos están buscando. A veces decimos que los estamos escuchando, pero estamos pensando más en el resultado del fútbol, o estamos pensando más en que tengo que pagar esto, o cómo le voy a hacer para cubrir aquello, cómo le voy a hacer para cubrir esto. Estamos dándole vueltas y vueltas, y sabes, nuestros hijos entienden y notan perfectamente que tú y yo no les estamos poniendo atención a ellos. Y ¿sabes qué? Muchos de ellos solamente se concretan a decirte lo más sencillo y se dan la vuelta y dicen: no, ¿qué caso tiene? Le estoy platicando algo que para mí es demasiado importante y él no tiene tiempo de escucharme. Y le digo, muchos de nosotros no fuimos escuchados, pero ¿qué ahora, conociendo de la palabra de Dios, no podemos ser diferentes? ¿No podemos ser diferentes? Claro que podemos ser diferentes. Me gustó mucho un día un regalo que le hizo una de mis hijas a mi esposa, y era un cuadrito y decía: para mi mejor amiga. Dije: órale, qué padre. Decía: para mi mejor amiga. Y aquí sale una pregunta: ¿tus hijos son tus amigos? Hace un tiempo
se me acercó un varón y empezó a platicar conmigo. Y me decía, no, es que fíjate que ahorita estoy pasando por un tiempo difícil con mis hijas, están en la edad de la adolescencia y tú sabes, ¿verdad? Ahorita pues los novios por ahí andan buscándoles y haciéndoles y pues ya me cansé de andárselos espantando y de andárselos corriendo. Y yo ya hablé con ella y le dije, hija, es que tú estás pequeña todavía, no tienes edad para andar en eso. Mira, tienes apenas 16 años y no tienes tiempo para andar en eso, tu escuela y esto. Pero papá, es que mira, dice, mira, todo esto se suscitó porque pensaba hacer una reunión, fue su cumpleaños y pensaba hacer una reunión. Y entonces ella me dijo, papá, ¿me dejas invitar a un amigo? Es que mira, este amigo así, y no, ya has de traer ahí alguna intención con él, ¿verdad? No, ya te di. Y mira, dice, y empiezo a sermonearle. Y dice, y la verdad no. Entonces llegué al punto en que yo tuve que tomar una decisión tajante con ella y decirle, ¿sabes qué? No, ahorita no es el momento de que tú tengas un novio y no lo vas a tener. Pero papá, escúchame papá, mira, déjame decirte, no tengo nada más que hablar contigo, no lo vas a tener y ya. Y la hija le insistía y le decía, papá, déjame hablar, déjame decirte algo. No, ya dije que no y no lo vas a tener. Esa jovencita se hizo amiga de otra jovencita, ¿verdad? Y esa jovencita nos estaba platicando que ya tenía como 6 meses con el novio. Ya tenía 6 meses de novia y el papá ni cuenta se había dado. Porque cuántas veces probablemente esta jovencita llegó y le decía, papá, mira, te quiero platicar. No, papá, déjame invitarlo. No. Llenamos a nuestros hijos de nos, impresionante. No te subas, no te bajes, no te sientes, no te pares, no te acuestes, no estés acostado, no comas, no te quedes sin comer y de todo. No, para todo no. Por eso cuando ya nuestros hijos escuchan la palabra no, ni importancia le dan, porque dice, mi papá de todo dice que no, mi papá, le digo, esto no, aquello no, esto no. ¿Sabes qué? El día que tú y yo les digamos algo importante, oye, no consumas drogas porque esto no te conviene, va a decir, de todo me dicen que no. Necesitamos saber escuchar a nuestra familia. Necesitamos saber escuchar a nuestra familia. Y saben, los primeros que necesitamos aprender somos nosotros los varones. ¿Sí o no, varones? ¿Verdad que sí? Necesitamos aprender esa parte. Nuestros hijos van y platican más sus situaciones que están viviendo con los amigos que con nosotros los padres. El viernes pasado, mañana va a ser 8 días, yo estaba ahí esperando que mi hijo saliera del instituto bíblico y llegó y me dice, papá, ya terminé, oye, todavía ahorita hay una función de una película que yo quiero ver, llévame al cine, ¿no? Híjole, ya estaba cansado y pues ya me quería ir, ¿verdad? A casa. Y le hablé a mi esposa y le dije, oye, fíjate que quiere que lo lleve al cine, y mi esposa pues inmediatamente, oye, pues estamos listas, pasa por nosotras también, ¿no? Yo en lugar de que dijera, no, mira, no lo lleves, vente y mañana se van al cine o algo, y ella, no, pues pasa por nosotras, estamos listas. Y yo le dije, no, pues sabes que no, mira, la película es a tal hora y ya faltan 10 minutos, apenas llegamos. Y ya me dijo, ya no, pues váyanse ustedes dos, ¿no? Entonces yo me fui con mi hijo al cine. Salimos casi a las 12 de la noche, mi hijo y yo, de ver una película ahí, ¿verdad? Yo vi, ahora sí, dormí 3/4 partes de la película y vi una. Y a la salida mi hijo me estaba platicando, oye papá, y fíjate que esto y esto y esto. Y empezaba a platicar él, ¿verdad? Y yo le decía, qué padre. O sea, qué importante es este tiempo para él. Porque si él se da cuenta que yo tengo tiempo para llevarlo al cine y a una hora que ya no es hora de ir al cine, él sabe que tengo tiempo para sentarme con él a platicar y ver lo que está viviendo. Y necesitamos cubrir a nuestros hijos. Necesitamos estorbarles a nuestros hijos y en todo. Estorbarles en todo. Hablando negativamente, ¿verdad?
O sea, de que, ¿sabe? Siempre va a haber situaciones y usted y yo tenemos que estar ahí al pendiente. Pero si no aprendemos a escucharlos, les va a costar mucho trabajo a ellos acercarse a nosotros y hablar con nosotros. Y probablemente, fíjate, ahora a lo mejor tus hijos ya son grandes y tú dices, bueno, ¿por qué no aprendí eso cuando mis hijos estaban más chicos? Pues yo te voy a decir algo, hazlo ahora que están grandes. Acércate a tus hijos y platica con ellos. Porque va a llegar el momento en que tus hijos no van a querer. Platica una historia de un hombre que se esmeró en darle todo a sus hijos. Entonces, un día llegó el niño, ¿verdad?, de la escuela y le dijo, papá, déjame platicarte, mira, fíjate que me pasó esto en la escuela. Y el papá volteó molesto, ¿verdad? Y le dijo, hijo, por favor, ¿qué no ves que estoy trabajando? Tú sabes que cuando estoy con la computadora y viendo los papeles es hora de mi trabajo. Por favor, no me molestes. Pero papá, mira, es que, por favor, no me molestes. Salte y cierra la puerta. Y el hijo se fue muy triste. Después otro día le dijo, papá, fíjate que el equipo de fútbol en la escuela, vamos a jugar un torneo y vamos a ir por el primer lugar y todo, y yo quiero que tú me vayas a ver, quiero que vayas y me eches porras, papá. Hijo, perdóname, yo tengo que salir fuera, no puedo cumplir eso. Desgraciadamente tengo una cita muy importante en el trabajo y no la puedo posponer. Entonces no puedo hacerlo. Y el hijo se va triste. Y el hijo comienza a crecer. Llega a la universidad, ¿verdad? Y le dice, fíjate papá que tal día es la entrega de diplomas en la escuela y todo. Hijo, perdóname, fíjate que yo no sé qué sucede, pero siempre que hay los eventos importantes para ti, hay también unas citas muy importantes para mí y no coincidimos. Discúlpame, pero no voy a poder asistir a la entrega. Lo siento, hijo. Está bien, papá, no te preocupes. Yo iré a recibir el diploma. Y este joven creció y fue un profesionista. Y pues llegó el momento en que el papá se jubiló. Y este hombre ya profesionista con una carrera, pues comenzó a trabajar, conoció una muchacha, se casó, ¿verdad? Y entonces el papá un día le dijo a la esposa, oye, a mí me gustaría que que viniera mi hijo y su esposa a cenar con nosotros. ¿Qué te parece si le hacemos una espléndida comida y le hablamos y le decimos que lo estamos esperando? ¿Está bien? Y le habla el papá, hijo, ¿cómo estás? Hijo, bien, papá, ¿y tú cómo estás? Bien. Oye, fíjate que tenemos una cena especialmente para ti y para tu esposa. ¿Cómo ves? Los esperamos a tal hora. Y el hijo contesta y le dice, ¿sabes qué, papá? Discúlpame, pero ya tengo un compromiso. Hijo, pero tu mamá y yo nos esmeramos, nos vamos a pasar todo el día en la cocina para prepararte lo que a ti tanto te agrada. Y el hijo le dice, papá, discúlpame, pero ya tengo un compromiso desde tiempo atrás. Dice el papá, pues gracias. Otro día el papá se sentía solo y le marca al hijo, hijo, ¿cómo estás? Fíjate que te llamo para platicar. Fíjate que me he sentido así, híjole papá, discúlpame, pero estoy a punto de salir en este momento. Mi esposa está en el carro y tenemos que irnos en este momento. Papá, después yo te busco. Está bien, hijo. Y cuelga el teléfono. Otro día el papá le llama, se sentía mal el papá y le llama al hijo y le dijo, hijo, es muy importante que tú estés aquí conmigo, me siento muy mal. Y el hijo le contesta, papá, yo sé que es muy importante que yo esté ahí, pero fíjate que yo tengo un compromiso muy importante en la escuela de mis hijos. Dice, tengo un compromiso muy importante y no lo puedo pasar. En cuanto me desocupe de lo que estoy haciendo, yo voy a llegar, papá, para estar contigo. Cuando este joven se desocupó y pudo llegar, el papá había fallecido. Y hay muchos papás que no tenemos tiempo para nuestros hijos. Muchas veces lo que es importante para ellos no es importante para nosotros. Muchas veces para nosotros, para los hijos es muy importante el tiempo que le estamos
que les estamos brindando a nuestros hijos. El tiempo, nada más el puro tiempo. Y es lo que muchas veces menos les damos, tiempo. Yo ya no te hablo del dinero, ¿verdad? Porque el dinero, pues como sea, si lo tienes de alguna manera, tú se lo das y dices, no, toma, está bien, vete, ok. Pero muchas veces ellos exigen tiempo de nosotros y es lo que menos les damos. Necesitamos convivir con ellos, necesitamos aprender a escucharlos. Si tu familia te dice con frecuencia, oye, espérame, es que yo no dije eso, es que no me entendiste lo que yo te dije, es muy probable que ellos tengan razón. Porque si no entiendes lo que tu familia te está diciendo, ¿cómo vas a poder resolver los conflictos en tu familia? Y es probable que tengan razón porque muchas veces nuestra atención no está puesta en ellos. Estamos pensando en cantidad de cosas, menos en lo que debemos de hacer. Vea Santiago capítulo 1, por favor. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Fíjate, pronto, ¿para qué? Y nosotros invertimos el versículo. Somos prontos para hablar y tardos para oír. Somos muy prontos para hablar ahí inmediatamente. Dice que seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Entre más escuchas, fíjate bien, entre más escuchemos, entre más tardemos en contestar, entre más tardemos de veras en quedarnos callados y escuchar a nuestra familia, más fácil va a ser refrenar el enojo. Más fácil es refrenar el enojo. ¿Qué le parece? Vamos intentándolo la siguiente vez y verá que hay una respuesta favorable, que así es. ¿Sabes? La próxima vez que haya una discusión, escucha y espera hasta que tu familia o tu cónyuge o con quien estés platicando termine completamente y entonces contéstale. Y nos sorprenderemos cómo controlamos el enojo. ¿Sabes? Otro punto que debe de ser es: confiesa tus errores en lugar de echar la culpa a otros. Cuando exista un conflicto, primero identifica en qué consiste tu parte de la culpa. O sea, ¿cuál es tu parte en lo que está pasando? No te dediques a buscar culpables, mejor dedícate a buscar qué parte de lo que el conflicto que se está viviendo en la familia te toca a ti. ¿Qué tanta parte tienes? ¿Qué tanta responsabilidad? ¿Qué tanta culpa? Probablemente sea tu actitud, probablemente sea tu forma de expresarte, probablemente sea tu tono de voz, probablemente sea algo que tú haces y que no te das cuenta, o que te das cuenta y desapercibidamente o pasa por ahí. Probablemente sean algunas palabras que usaste y que ofenden. Probablemente es algo que haces. En lugar de buscar culpables, mejor vamos buscando qué parte de culpa tenemos nosotros en el conflicto que está viviendo nuestra familia. Y déjeme decirle, muchos de los conflictos que se suscitan en las familias, la culpa la tenemos nosotros, los padres. Muchos. Debemos de reconocer y confesar aún nuestras faltas, los problemas que estamos viendo, que estamos viviendo. ¿Qué dijo Jesús en Mateo capítulo 7? No lo busque. Dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Sabe? Cuando somos sinceros en reconocer nuestras culpas, los conflictos se solucionan más rápido todavía, porque aceptamos la culpa que tenemos.
Necesitamos reconocer, eso nos hace falta. Siempre andamos buscando a quién echarle la culpa o quién tiene la culpa. Necesitamos tomar acción inmediatamente para resolver los conflictos, ¿sí? Mateo 5:25, vaya conmigo por favor. Mateo capítulo 5, versículo 25. Dice, ponte de acuerdo ¿con quién? Con tu adversario. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estáis con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Dice, ponte de acuerdo pronto. O sea, necesitamos ponernos de acuerdo pronto, necesitamos dejar, de veras, necesitamos ser prontos para arreglar los conflictos. Hebreos capítulo 3, por favor. Hebreos 3, versículo 7. Hebreos 3, 7, por favor. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice Hebreos 3, 7? Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice, versículos 7 y 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Fíjate, si estamos escuchando la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No dejemos para mañana los conflictos que podemos solucionar el día de hoy. ¿Qué dice Efesios 4:26? No se ponga el sol sobre el enojo. No se termine el día, dice en otra versión, no se termine el día sin que se hayan contentado. No se vayan a la cama con sus problemas, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. O sea, no dejes pasar ni siquiera un día guardando el enojo en tu corazón. No se acuesten enojados. El resentimiento y el enojo endurecerán tu corazón cada vez más y harán cada vez más difícil la solución al conflicto. Porque cuando pasan los días, porque luego suele suceder que hay matrimonios, hay familias que pasan semanas y pasan meses y probablemente hasta años sin resolver los conflictos, sin hablarse. Pasan semanas, pasan meses, pasan años y los conflictos están ahí. ¿Sabes? No, la Biblia dice, no se ponga el sol sobre su enojo. No. Necesitamos ser pacientes. Cuando haya algo que te haya ofendido a ti, en tu familia, habla con ellos y tú diles cuál es la acción o cuál es la actitud que te ha ofendido a ti. Y yo creo, y no tengo duda, que tu familia que te ama va a hacer todo lo posible para no hacer lo mismo. Y eso evitará los conflictos. De sentarte y hablar con tu esposa y decirle, ¿sabes qué? Es que esto que hiciste no me gusta. ¿Cuántas veces platicamos con esposas que dice, es que me dice esto y no me gusta que me haga esto, o no me gusta que me diga aquello? Y yo muchas veces le digo, oiga, ¿y usted se lo ha dicho? No. Pues entonces, ¿su esposo es adivino? No. Yo he tenido matrimonios aquí en consejería que estamos platicando y yo le digo, miren, aquí venimos a hablar con la verdad y vamos a hablar la verdad, ustedes dos, cada uno saque lo que tenga en su corazón, abran su corazón y hablen lo que tengan que decirse. Y comienzan a platicar y muchas veces la mujer es la que más habla casi siempre, ¿verdad? Pues por lógica, los hombres ahí. Y luego comienza a sacar muchas cosas así, es que tú y esto y lo otro, aquello, aquí. Y el esposo voltea, muchas veces sorprendido el esposo y le dice, oye, pero ¿por qué no me habías dicho eso? Y es que yo no sabía que eso te molesta. Bueno, pero es que pensé que tú te ibas a enojar. Es que pensé que a lo mejor lo ibas a tomar mal. No, bueno, espérame, entiéndeme, yo te amo. Y la verdad es que, pues no, yo no sabía que eso te molestaba. En cuanto tú me hubieras dicho que eso te molesta, yo hubiera cambiado la actitud o las palabras que te molestan. Pero muchas veces nos quedamos callados y no decimos. Y eso acarrea conflictos y nos cuesta más trabajo resolver esa situación. Tan sencillo sería que nos sentáramos y nos dijera, ¿sabes? Eso que está pasando no me gusta.
¿Pero por qué no te gusta? No, bueno, es que mira, me siento mal o esto está así o algo. Pero no es la idea, no es no te sientas, no te ofendas, pero no me gusta. Ah, está bien. Pues si no te gusta no hay ningún problema. O sea, a mí no me cuesta ningún problema cambiar esa parte o cambiar esa actitud o cambiar de palabras. Pero si no nos comunicamos, si no hay una comunicación, si no tenemos la confianza para decirnos lo que no nos gusta, y al rato andamos llenos de resentimiento y andamos llenos de amargura. Es que él es así, y es que él es de esta manera, y es que mira, y esto, y esto, y esto. Pero sí, ¿pero has hablado con él? No. Entonces no te quejes. Si no le dices, si no hablas con tu esposo o con tu esposa o con tus hijos de actitudes o de situaciones que no les gustan al uno al otro, y después hay una molestia, no se quejen. Porque se supone que Dios nos ha dado la capacidad para entendernos, para hablarnos, nos ha dado la sabiduría para poder tener una buena relación como matrimonio, como familia. Vamos a usarla, esa comunicación y después de esto, si después de que tú les digas esto no me gusta, bueno, pues entonces tendrás razón en enojarte y tomar alguna acción para disciplinar o para hacer las cosas conforme al orden, pero si no hablamos, no nos quejemos. Entonces necesitamos llegar a tener un acuerdo, un arreglo a través de todo esto. Necesitamos llegar a tener acuerdos, a tener arreglos como familia, ¿sí? Por último, toma acción, aunque los demás no hagan nada. Toma acción. ¿Sabes que así lo hizo Dios con nosotros? Él mostró su amor para con nosotros. ¿Qué dice Romanos 5:8? Vaya conmigo, véalo. Romanos capítulo 5, versículo 8, por favor. Romanos 5:8. Mas Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes? Toma acción aunque los demás no hagan nada. Cristo actuó en amor aun cuando nosotros estábamos en rebelión contra Él, fíjate. Si hemos de amar a otros como Él nos ama a nosotros, entonces tenemos que hacer lo mismo. Juan 13:34, no lo busques, ¿no? Dice, y yo les doy un nuevo mandamiento, ¿no? Que os améis, ¿qué? Los unos a los otros. En Juan 13:34. Cuando comenzamos a actuar en amor y a cambiar lo que estamos haciendo mal, ¿sabes? Te trae un poderoso incentivo para estimular a los demás a amar y a cambiar también. Hebreos 10:24, no lo busques, nada más anótelo. Jesús dijo, en Hebreos 10:24, dice, todas las cosas que quieras que los hombres, Mateo 7:12. Jesús dijo, todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, así también haz tú con ellos. Mateo 7:12. Y hay que aplicar estos principios en nuestra familia. Ahora bien, probablemente después de que hagamos cosas y estemos ahí echándole ganas, probablemente a lo mejor la familia no responde de acuerdo con esta situación, ¿verdad? Pero sabes, aquí es donde tú y yo tenemos que orar y tener paciencia, y también la otra gente tiene que orar y tener paciencia, pero no rendirnos. Algunas personas o algunas situaciones responden más lentas que otras, ¿verdad? ¿Qué dice 2 de Pedro 3:9? Ese búsquelo, por favor. Ya estamos terminando. 2 de Pedro 3:9. ¿Qué dice? Mire, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? ¿Ser qué? Pacientes. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así también es necesaria la paciencia en nosotros. Es necesaria la paciencia en nosotros también. Porque dice Hebreos 10:36,
Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Eso dice Hebreos 10:36. Necesitamos tener paciencia también. ¿Sabe? La mayoría de los conflictos fuertes no se resuelven con un solo diálogo. Necesitamos orar y esperar. Si aún después de esto hay conflictos, ¿sabes? Ve y habla con tu familia una y otra vez y sé paciente. Y pídenle que consideren las cosas que han platicado y sigan orando. Que Dios obre para que nuestras familias se rindan a la verdad y actuemos como hijos de Dios. Y asimismo, también si nuestra familia nos señala los puntos en los que hemos estado ofendiendo o hemos estado actuando mal, pues también nosotros debemos de darle la respuesta a ellos también. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque a través de ella, Señor, podemos encontrar la respuesta, Señor, a los conflictos que tenemos muchas veces como matrimonio o como familia, Señor. Danos, Señor, la sabiduría cada día para resolverlos conforme a tu palabra y no conforme a nuestra sabiduría humana, Señor. No conforme a lo que aprendimos en nuestras casas, Señor, en nuestras familias. No lo que aprendimos, Señor, por el consejo muchas veces de otras personas, Señor, que no tiene nada que ver con tu palabra. Señor, queremos resolver cada conflicto conforme a tu palabra. Queremos ser una familia de acuerdo a tu palabra, Señor. Una familia que tiene conflictos, pero que sabe cómo solucionarlos de acuerdo a tu palabra, Señor. Una familia que reconoce sus errores, que se arrepiente y que sabe pedir perdón, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tu Santo Espíritu, Señor, nos dará la sabiduría y la capacidad para llegar cada día a tener un buen entendimiento como familia, Señor, y cada día seremos familias conforme a tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Queremos agradarte cada día. Queremos que lo más fuerte en nuestra vida sea el buscar siempre agradarte a ti, Señor, caminando en tu voluntad y en tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que Dios le bendiga. Buenas noches.